gracias por la presentación. Yo le diría, si quieren acercarse, digamos, estamos como medio lejos, si quieren cerremos un poco la ronda y hablamos sin micrófono, digamos, ¿no? A mí no va a hacer falta, pero... Como quiera. Bueno. Bueno, la idea es contar un poco, hacer primero un poco de análisis de qué es lo que está pasando en términos económicos en estos días, en estos meses en donde recién comenzó el gobierno macrista y un poco partir primero de cómo venía la economía argentina, cuáles eran las tensiones que atravesaba en los últimos años, digamos, que fueron fruto de debate fuerte en los últimos tiempos, cuál era nuestro diagnóstico y qué veníamos haciendo para permitir que la economía siga creciendo, para empujar, para seguir mejorando la distribución del ingreso y cómo eso cambió con el cambio de gobierno, qué es lo que el macrismo venía diciendo de por qué estaban los problemas que estaban y cómo ellos vienen a, entre comillas, solucionarlos y qué efectos esas supuestas soluciones que viene a tener el macrismo están generando sobre todos nosotros, sobre el bolsillo de los trabajadores, de todos los argentinos. Así que la idea es eso y después abrimos para poder charlar, debatir, discutirlo. Si no se entiende alguna de las cosas que estoy contando, no sé qué, frénenme, no hay problema y vamos puntualizando. Como les decía, en los últimos años Argentina tuvo un proceso de crecimiento muy acelerado, creció muchísimo la economía argentina, como todos sabemos, con una fuerte mejora del salario real, con un fuerte proceso de distribución del ingreso, que en los últimos años, en los últimos 3, 4 años, ese proceso de crecimiento de la economía fue atravesando un proceso de tensiones y distintos problemas, fruto de distintas complejidades, complicaciones que fueron surgiendo en los últimos años. Por un lado, una cosa que se decía mucho en los últimos años sobre cómo el contexto internacional se ha ido complicando en los últimos años, producto de lo que es la crisis internacional, con la crisis europea de Grecia, Irlanda, España, todos estos países que también se ha discutido mucho cómo se ha complejizado su situación. En los últimos par de años, esa crisis internacional que había empezado primero en el 2008-2009 en Estados Unidos, después se trasladó a Europa, en los últimos años se empezó a pegar muy fuerte en América Latina, en toda la región. Hasta hace poco tiempo, hasta el año pasado, veníamos discutiendo mucho cómo estaba impactando la crisis en Brasil, ¿no? Y sale en todos los diarios, en Argentina se viene eso sintiendo mucho, digamos, por el nivel de relación y de integración que hemos construido, tanto político como económica, con Brasil. En estos últimos tiempos, el impacto que tiene la crisis política y económica del gobierno de Dilma apenas asumió, con la política de ajuste que estuvo llevando adelante con el nuevo ministro de Economía, Levy, que ahora renunció, lo echaron hace unos pocos meses. Entonces, ese proceso de profundización, digamos, de dificultad de la economía internacional generó fuerte impacto sobre la economía argentina, sobre sus exportaciones, sobre los productos que Argentina podía vender en el mundo. No sé, igual, bueno, yo les cuento un poco y después abrimos para debatir, pero esas complicaciones internacionales que se vinieron profundizando en los últimos años, a Argentina se le suman ciertos problemas locales que se venían dando por distintos motivos. Uno de los principales es todo lo que ha sido la pérdida del autoabastecimiento energético, el problema energético muy conocido que se discutió mucho con la estatización de YPF y todo el proceso de vaciamiento que había llevado adelante Repsol cuando manejaba YPF, un proceso en donde en lugar de invertir todas las ganancias de la renta extraordinaria petrolera que había ganado en los últimos años, había una definición de retirar esas ganancias, invertirlas en el extranjero y poder
desarrollar otras filiales que tenía Repsol en otro lugar del mundo. En particular, en ese momento invertía muchísimo en África, en la explotación estructural que tenía África, donde pensaba que podía sacar mayores rentabilidades que en Argentina. Y por lo tanto, en Argentina, como no había inversión, no había una reinversión de las utilidades, de las ganancias que tenía la empresa Repsol, eso había llevado a todo un proceso de deterioro de la producción petrolera y gasífera, que lo que logró fue que Argentina empiece a importar cada vez más productos, cada vez más gas, cada vez más petróleo, cada vez más gasoil, distintos productos, para poder seguir abasteciendo de energía al país, un país en crecimiento, con la industria en crecimiento, con cada vez más consumo de electrodomésticos, de aire acondicionado y demás, más en días de calor infinitos como es hoy. Por lo tanto, ahí se configuraba, más allá de los problemas internacionales, se configuraba un problema particular argentino, que era el de la pérdida del autoabastecimiento energético y la necesidad de importar cantidades crecientes de combustible. A esto se le sumaban también ciertos sectores industriales en donde la inversión no había sido lo suficiente en los últimos años, producto en buena medida de lo que fue la extranjerización y la venta de las mayores empresas industriales argentinas en toda la década del 90, y esas empresas transnacionales que administraban, digamos, las empresas, las filiales locales en Argentina, con definiciones más de fuerte importación de productos o ensamblaje en algunos casos de productos, de partes y piezas importadas, más que una definición de profundizar el proceso de industrialización en el país. Con todo lo que se venía trabajando, pero todo el crecimiento de la economía argentina en el rubro industrial, en el rubro energético, fue llevando una demanda creciente de dólares, una demanda creciente de divisas, que al principio, cuando en los primeros años, hasta el 2011-2012, cuando los precios de los commodities, los precios de la soja, el maíz, la leche y demás productos que el país exporta, crecían, cuando eran muy caros los productos que el país exporta, Argentina tenía dólares suficientes para financiar todas estas dificultades estructurales que encontraba el sector energético e industrial. En los últimos 3-4 años se combinó la caída de los precios de los productos que Argentina exporta. La soja ya no se discute más si está a $600, 550 además, sino que está a 300, 300 y pico. El barril de petróleo se derrumbó, el maíz cuesta muchísimo menos, la carne a nivel internacional cuesta mucho menos, igual que la leche que Argentina exporta cuesta muchísimo menos, con lo cual esa entrada de dólares que antes permitía financiar estos desequilibrios, estos problemas estructurales de la economía argentina, dejaron de estar. En cuanto dejaron de estar, eso empezó a generar ciertas limitaciones en la dinámica de la economía argentina, que se trataron de solucionar con distintas medidas que se fueron tomando. Entre ellas, todo lo que fue la administración del comercio, la declaración jurada anticipada de importaciones y toda la política de profundización de la sustitución de importaciones. El trabajo se venía haciendo con las distintas industrias para promover y para presionar para que inviertan en el país, y en vez de importar todo lo que quieran, puedan venir y fabricar localmente y abastecer y también exportar a otros países de la región. Lo mismo se avanzó con la estatización de YPF, cuando se tomó el control, en vez de mandar a España o al extranjero las utilidades, las ganancias que tenía YPF, se empezaron a reinvertir en el país, y así fue que se empezó a invertir muy fuerte en vaca muerta y se empezó incluso a desarrollar nuevas técnicas de explotación, como es lo que se conoce como los hidrocarburos no convencionales, que es esto cuando las perforaciones son más complicadas, digamos, porque los pozos no tienen la fisonomía, digamos, que tenían en otros momentos, donde era más fácil y más barato sacarlo, pero YPF venía desarrollando la tecnología para poder explotar estos nuevos pozos, fundamentalmente de vaca muerta. Entonces se venían haciendo en distintos rubros los esfuerzos para solucionar estos problemas estructurales de la economía argentina, y a eso se le sumaba un intento muy fuerte de frenar la fuga de capitales, porque el correlato de estas inversiones que las empresas fundamentalmente transnacionales, pero algunas grandes nacionales no realizaban, era que todas esas ganancias las remitían al extranjero en forma de dólares. Entonces, toda esa remisión de utilidades también requería una cantidad de divisas que el país necesitaba utilizar para fines productivos, digamos, para permitir que la economía continúe creciendo. Entonces, lo que empezó es lo que vulgarmente se conoce como el cepo al dólar, pero
digamos, en realidad es una política de controles cambiarios que se realiza en muchos países del mundo. Uno puede discutir si es de una forma, de la otra, cuánto es el monto, cómo tiene que ser los fondos de la PIB, pero en la mayor parte de los países del mundo, cuando uno va a comprar dólares, se revisa que uno tenga la capacidad fiscal contributiva necesaria para hacerlo y que no lo esté comprando con plata del narcotráfico o con plata del contrabando, de lo que sea, cosa que es una cosa muy razonable, más allá de cómo funcionaba puntualmente el régimen acá, que es otra discusión puntual, digamos. Con lo cual se hicieron distintas medidas para frenar la fuga de capitales, para que las empresas inviertan en el país, para poder lograr las transformaciones estructurales en el rubro energético, en el rubro industrial, y que el país pueda tener los dólares, las divisas necesarias para seguir creciendo. Se venía trabajando en esa línea. A pesar de eso, había muchas filtraciones, continuó la compra de dólares en buena medida en el 2015, a pesar de los controles cambiarios. Se compraron, con el famoso dólar ahorro, se compraron cerca de 7.000 millones de dólares y bastante más se fue vía lo que se llaman operaciones de contado con liqui, que son la forma en que las empresas grandes jugaban dólares en el exterior vía el mercado de capitales. O sea que, a pesar de los esfuerzos que se hacían, había filtraciones por distintos lados. Entonces, ese proceso en el que venía avanzando el país de decir, bueno, si nosotros logramos que la economía crezca, que los trabajadores vivan mejor, y esa mejora en la distribución del ingreso genera mayor demanda genera mayores tensiones sobre la economía, mayores necesidades de divisas, mayor necesidad de comprar insumos y máquinas en el extranjero, mayores necesidades energéticas, solucionémoslo haciendo las transformaciones productivas necesarias para que la población pueda vivir a ese nivel y cada vez mejor. Entonces, ese diagnóstico que tenía, en lo que se venía trabajando desde el kirchnerismo, cambia radicalmente una vez que cambia el gobierno, donde si hay mucho consumo de carne, mucho consumo energético y demás, lo que viene ahora es decirte, bueno, ahora apagá el aire acondicionado, quédate contento con el ventilador, no hace falta comer tanta carne. El otro día hasta Sammy decía, bueno, no se preocupen que ahora no hay más novillo, pero bueno, vamos a estar bien igual, todas las carnes son ricas, así que coman los cortes más duros porque nosotros lo vamos a tener que exportar. Digo, cambia radicalmente la forma de encarar el diagnóstico y la forma de encarar la solución. Ya no es una discusión sobre cómo lograr que la economía y la productividad de las empresas y demás se adapten al buen nivel de vida de los trabajadores argentinos, o buen nivel en términos relativos, al creciente nivel de calidad de vida, al creciente nivel de ingreso de los trabajadores argentinos, lo que no quiere decir que, no se malentienda, que ni todos los trabajadores venían ganando lo suficiente, ni que los problemas hayan estado resueltos, pero estábamos en un camino de mejora de las condiciones de vida de los trabajadores en términos generales. Entonces, el macrismo que venía construyendo en los últimos años, decía, primero, la economía no es que crece poco, no es que en los últimos años creció un poco y demás, y como decíamos nosotros que la pobreza venía bajando muchísimo. Las últimas mediciones que se hicieron, no del INDEC, sino de algunos centros de estudios que trataban de usar mejores mediciones de precio y demás, calculaban que la pobreza estaba en alrededor de 15-17%, sabiendo que partíamos de niveles, cuando empezó el kirchnerismo, de más de 50, y habíamos logrado que estén en niveles muy bajos respecto del nivel de crisis que veníamos. ¿Y qué decía el macrismo? Decía, bueno, primero que nada, la pobreza no está en 15-17%, la pobreza está en 30-40%, inventaban números. La inflación está en 40-50%, números espectaculares que no creía absolutamente nada, ni siquiera sus propias consultoras, digamos, sus propios economistas decían esos números. Y decían que todos los problemas de la economía argentina, que estaba estancada en una profunda crisis que en realidad nadie terminaba de sentir en sus bolsillos, esa profunda crisis se generaba ¿por qué? Porque el gobierno era un gobierno demasiado controlador, que regulaba demasiado la economía, que le gritaba a los empresarios, ponía demasiados impuestos y ponía demasiados controles. Entonces, si vos querías exportar, te controlaba. Si vos querías importar, te controlaba. Si vos querías lo que sea, te cobraba. Querías exportar, te cobraba impuestos y retenciones. Entonces, construían un discurso que era, bueno, el discurso antiempresario del gobierno, más las regulaciones, más la presión impositiva, hacen que los empresarios
huyan desfavoridos del país y no haya clima de inversión, no esto que nos venden todo el tiempo del famoso clima de inversión, como si hiciera más calor, más frío, en realidad alguien define invertir o no, teniendo algo que ver con el clima, digamos, cuando en realidad son definiciones de cuánto se espera que en cada inversión se gane, cuánto se espera ganar por esa inversión, es lo único lo que lleva a la definición de las reales inversiones. Y decían eso, hay problemas con la presión impositiva, hay que bajar ganancias, hay que bajar retenciones y hay que desregular. Entonces, cuando llegaron, ¿qué es lo que hicieron? Podemos reconocerle cierta honestidad en ese sentido. Lo que hicieron fue exactamente lo que en la campaña estuvieron diciendo que iban a hacer. Decían que había mucha presión impositiva, estuvieron todos estos años diciéndonos eso, y ¿qué hicieron? Anunciaron la baja del impuesto a las ganancias, que lo van a hacer en estos días, teniendo que oficializar. Bajaron las retenciones, a la soja, tal cual habían dicho que iban a hacer. Eliminaron un montón de otras retenciones como al maíz, al trigo, al girasol. Hoy a la minería anunciaron la eliminación de las retenciones mineras. Desregularon, sacaron un montón de regulaciones que venían haciendo, por ejemplo, lo que eran los ROE, que eran los permisos que se daban para poder exportar carne, en donde si uno quería exportar carne, le decían, bueno, vos exportás carne, pero primero hay que abastecer al mercado interno. Lo primero que hay que hacer es garantizar el abastecimiento del mercado interno, que puedan comer los argentinos, y después ustedes produzcan más, y con ese excedente que se genera de producción, exportamos al mundo. Pero primero había que garantizar que pueda haber para abastecer el mercado interno. Lo mismo pasaba con el trigo, lo mismo pasaba con el maíz. Todas esas regulaciones las desarmaron, todo lo que fueron los controles de precios con precios cuidados, que venía funcionando muy bien en los últimos tiempos, incluso había mucho consenso social al respecto, tanto consenso social que incluso Macri en las últimas mentiras de campaña tuvo que decir que lo iba a sostener, y en realidad lo prorrogaron por 3 meses, sacaron la mitad de los productos, entre ellos la carne, sacaron la mitad de los productos y echaron a todo el equipo que controlaba los precios cuidados, con lo cual, por más que digan que sigue, ya nadie controla que efectivamente se cumpla. Por lo tanto, los supermercados hacen lo que quieren, sacan los cartelitos, no según les convenga, abastecen o cambian el precio, no según lo que convenga, porque solamente funcionaba, porque había gente controlándolo, y esos equipos los desarmaron. Desarmaron todo lo que eran los controles a las importaciones, lo sacaron por completo prácticamente, dejaron solamente en algunos productos muy puntuales, y desarmaron todo el equipo que venía trabajando con las empresas para la sustitución de importaciones, también porque eso no les importaba, y por lo tanto avanzaron en esta línea, de lo que decían: 1, bajar la presión impositiva, y 2, desregular. También desregularon al sector financiero. Durante los últimos años, desde la reforma de la Carta Orgánica, que se había hecho cuando Marcó del Ponte, la presidenta del Banco Central, se habían empezado a poner distintas regulaciones que ponían, por ejemplo, los bancos que venían teniendo ingresos cuando colocaban, como se llama, compraban Levac y demás, venían teniendo ingresos muy altos y venían remunerando muy poco a los plazos fijos. Entonces se obligó en los últimos 2-3 años a los bancos a que paguen sus plazos fijos con cierto nivel que tenga relación con las ganancias que vienen teniendo los bancos por otras vías. Se le había puesto un mínimo de tasa de interés de los plazos fijos. Ese mínimo se lo sacó. No sé, como se lo sacó, casi todos los bancos, por ahora en la Nación más o menos lo mantuvo, todo el resto de los bancos vinieron en los últimos meses bajando la tasa que pagan de los plazos fijos. También había techos para la tasa de interés que cobraban los bancos por la tasa por los créditos que te dan vía tarjeta de crédito, o por las condiciones muchas veces ocultas que uno no conoce o no revisa medio en la letra chica de qué es lo que le están cobrando. Eso se lo liberó también, permitiéndole a los bancos que pasen a tener muchísima más ganancia de la que tenían en los últimos tiempos. Con lo cual se avanzó en ese sentido. ¿Qué es lo que dice el macrismo que va a pasar? Por supuesto que se evaluó, ellos decían que nosotros teníamos atado el dólar en un nivel artificial que era insostenible, y se lo liberó, y ahora hoy estuvo prácticamente en 15, cuando en noviembre, diciembre estaba 9.50, una cosa así, 9.60, hoy ya llegó a 15, con lo cual
todo lo que fueron más o menos sus promesas de campaña, extrañamente, porque en general los gobiernos que quieren ganar elecciones no prometen ajuste, ¿no? Normalmente cuando el menemismo, Menem, para ganar prometía revolución productiva y salariazo. Este gobierno, en un caso que habrá que estudiar, después quedará para los manuales de historia, prometió ajuste, la verdad. Después, en los últimos 15 días, la campaña dijo, bueno, no es tan así, pero todos los economistas de Cambiemos venían avisando, todo esto, las quitas de retenciones, la devaluación, todas estas cosas que vienen haciendo, ya las habían avisado. Ninguna es que uno lo lee en los diarios y se sorprende así como dice, no, mirá lo que pasó, qué extraño, ¿por qué hacen esto? Porque la verdad que es exactamente lo que habían prometido hacer. Y ahora en estos días se empiezan a ver de distintos tipos las consecuencias de las políticas que están llevando a cabo. Primero, es difícil de verlo en términos sistemáticos lo que es el impacto sobre los precios. ¿Por qué? Porque a pesar de que todos los economistas de la oposición durante todos estos años venían diciendo que con su consultora de 3 personas medían la inflación, ellos decían en el IPC Congreso y no sé qué, nos decían a todos cuánto era la inflación verdadera. Ahora que maneja todo el Estado y tienen miles y miles y miles y miles de personas a cargo para hacerlo, dicen que no pueden decir cuánto es la inflación. Antes ponían 3 pibes a mirar un par de páginas interiores y decían, no, la inflación fue 25%, fue 35%, fue 50%, fue 60%. Bueno, ahora que manejan el INDEC, manejan todo el Estado Nacional, el Estado de la Ciudad de Buenos Aires, el Estado Provincial, parece que no tienen capacidad y generaron este apagón estadístico. Pero no solo no dicen cuánto es la inflación, sino que no dicen cómo evoluciona la producción industrial, no dicen cómo evoluciona la pobreza, no dicen nada. Cuánto evoluciona la economía en general. La verdad que estamos en una situación complicada en términos de poder tener certeza de cómo es que evoluciona el precio y por lo tanto cuál es el impacto que está teniendo sobre el bolsillo. De todas maneras, por más que no se lo diga, hay por un lado alguna gente tratando de medirlo, midiendo en la página de los supermercados y demás y tratando de tomar ciertas mediciones alternativas precarias, porque nosotros sí sabemos, y lo vamos a decir honestamente, que una cosa es medir la inflación cuando vos tenés el INDEC y tenés 800.000 tipos para hacerlo y vos lo podés medir con precisión y hacer un buen trabajo, y otra cosa es cuando vos no estás en el gobierno y tenés que tratar de hacer estimaciones con 5 personas, 10 personas, 20 personas, que es otra situación totalmente distinta que no puede reemplazar a la medición oficial, por supuesto. Pero se lo intenta y la verdad que lo que se está viendo es que el golpe, lo que fuera la suba de precios en diciembre, en enero y aún antes en noviembre ha sido muy alta, muy alta. Incluso, acá me voy a tener impreso para no olvidarme, incluso si uno mira lo que fue, lo que es la inflación medida por el IPC del gobierno de la ciudad, o sea que uno puede decir que eso es un invento nuestro, digamos, si es un invento del macrismo, ponía que en diciembre la inflación ya fue de 5%. El mismo Paraguay dijo que como no hay más índice de inflación a nivel nacional, había que mirar a San Luis, había que mirar a la Ciudad de Buenos Aires. En la Ciudad de Buenos Aires dijeron que estaba entre 4 y 5, y en San Luis dijeron que estaban en 6,5 puntos de inflación. Eso en un solo mes, que es el nivel de inflación más alto que el país tuvo desde la hiperinflación. El nivel más alto que el país tiene desde que se acabó la hiperinflación en principio de la década del 90. El último episodio inflacionario no fue con Alfonsín, sino fue durante el primer año del gobierno de Menem, antes de que esté el plan de convertibilidad que logró bajarlo. Entonces, estamos ante la estampida, la mega devaluación que hicieron, llevando el dólar de 9.50 a 15, que no sé si se acuerdan, pero Paraguay decía en campaña que no iba a generar suba de precios. No sé si se acuerdan de eso. En campaña decía, el dólar va a estar en el nivel que tenga que estar. Que seguramente sea 14, 15, pero eso no va a ser una devaluación, porque eso está por debajo del blue, decía. Y todos los precios están al blue. Por lo tanto, nadie va a tener que subir los precios, porque ya están todos altísimos, decía él. Y sin embargo, sus propias mediciones de inflación de su equipo económico da que es el nivel de inflación más alto desde la hiperinflación de Alfonsín Menem, digamos, del último periodo. Con lo cual,
no es que para ver las consecuencias económicas de las políticas que están llevando adelante uno tiene que esperar 10 años, 4 años, sino que lo estamos viendo ya en los primeros meses y ni siquiera hace falta inventar demasiados datos, porque los mismos datos que ellos dan dejan muestras claras de cuál es el efecto. Entonces, están generando una estampida inflacionaria que, ojo, ellos no están preocupados por eso. Porque cuando ellos dicen que había problemas de competitividad, lo que estaban diciendo, lo que estaba diciendo Macrismo, cuando habla de problemas de competitividad, es los salarios están demasiado altos, la gente gana demasiado. ¿Y cómo se cambia esa distribución del ingreso? ¿Cómo se logra que la gente gane menos? Es muy difícil ir a alguien y decirle, bueno, ahora vas a ganar 20% menos. No funciona así. Nadie que gana 10.000 pesos o 20.000 o 15.000 pesos después dice, bueno, te toca ganar 13. Incluso es ilegal bajar los salarios así. Es muy difícil de lograr eso. Entonces, ¿cómo se logra estas reducciones salariales? ¿Cómo se logra esta mejora de la competitividad que piden? En algunos casos echando gente, pero en el grueso de los casos, ¿cómo se logra? Subiendo los precios. Subiendo los precios y no ajustando en la misma medida los salarios. Entonces lo que estamos viendo es una estampida inflacionaria y un gobierno que dice que empieza a marcar una pauta de inflación, que le llaman metas de inflación, en donde dice que la meta de inflación va a ser entre 20 y 25%, que hay que creerle, hay que tener confianza hay que tener, ¿no? Eso es lo que nos piden, y que esa meta de inflación, por supuesto, las paritarias, las subas salariales tienen que estar en esa misma línea, en 20-25%. Y eso es lo que tratan de instalar. A pesar de que en 2-3 meses hubo niveles de inflación de más del 10%, bastante más del 10%, ellos están diciendo que en todo el año los precios van a subir 20%. Lo cual es una cosa que no puede creer, pero nadie, digamos, no sé si ustedes conocen a alguien que pueda creer que después de la devaluación, después de la suba de tarifas que hicieron, que la inflación va a ser más baja que la del año pasado. No sé si alguien, digamos, tiene capacidad de creer una cosa así. Yo no conozco a nadie que crea eso. Sí empiezan a surgir distintas voces que dicen que a pesar de que la inflación, todo el mundo sabe que está más alta, está mucho más alta, que a pesar de eso hay que bancarse las menores subas salariales, hay que bancarse que la paritaria esté entre 20 y 25%. ¿Y cómo se logra normalmente, cómo se puede lograr avanzar en esto en este empeoramiento de la distribución del ingreso, en esta rebaja del salario real entendido del poder adquisitivo del salario de los trabajadores? ¿Cómo se logra normalmente en distintos países estos niveles de deterioro socioeconómico? Se logra en primer lugar con disciplinamiento. El disciplinamiento va por distintas vías. Uno lo dejaron muy claro en su segunda semana de gobierno, que es por la vía de la violencia y la represión. Lo que hicieron con los trabajadores de Cresta Roja no es casualidad. No es casualidad que si vos tenés miles de trabajadores despedidos, en vez de tratar de solucionar ese problema, lo primero que se te ocurra hacer es ir a cagarlos a balazos. Perdón por decirlo de forma técnica, digamos, pero me parece que es la forma correcta, digamos, de expresarlo. No es casualidad que se van a hacer eso, porque mandan un mensaje claro de ojo con lo que ustedes hacen si están descontentos en su trabajo. Ojo que en los últimos tiempos hubo distintas tomas de fábrica, cortes de ruta, cada vez que cerraba una fábrica o cada vez que los patrones de la fábrica no querían dar la suba salarial suficiente, había mucho conflicto. Y dice, ojo con hacer ese conflicto, porque nosotros no somos como el kirchnerismo, nosotros no vamos a ir a tratar de resolver el conflicto, nosotros lo que vamos a hacer es sacarte a balazo de la calle. No tenemos problema con que vos estés descontento, pero quédate descontento tranquilito en tu casa y en la fábrica. Y si no te gusta, lo que podemos hacer es que te echen y vamos a conseguir otro que quiera trabajar por lo mismo que vos. Pero quédate tranquilito porque si no te corremos a balazos. Digamos, me parece que ese es uno de los primeros mensajes que mandaron como parte de su gestión. Digamos, uno de los primeros mensajes del nuevo gobierno. El segundo es, ojo, si reclamás demasiado, porque empieza a haber más desocupación y empieza a haber más trabajadores que quieren tener tu trabajo.
Y ojo con, como fue que dijo Prat, la frase exacta, no me acuerdo exacta, era: fíjense cada uno a dónde le aprieta el zapato. Fíjense si ustedes tienen la valentía de ir a reclamar demasiado salario, o con un poco de miedo que pueden tener de quedarse sin trabajo, se quedan callados la boca y aceptan el 20-25% de suba salarial. Entonces, tampoco en esa línea es casualidad que estén haciendo los despidos masivos en el Estado, que estén permitiendo a las empresas privadas despedir. Antes, cada vez que había despidos, el gobierno en sus distintas áreas, desde el Ministerio de Trabajo, de la Secretaría de Comercio, de distintas áreas del Estado Nacional, se discutía con cada una de las empresas que si había problemas y querían despedir, cuáles eran esos problemas, si tenían problemas productivos, si había que otorgar. Muchas veces el Estado subsidiaba parte de los sueldos mediante lo que se llama el repro. Muchas veces si había problemas productivos se trataba de solucionarlo, conseguir compradores para lo que vendía esa fábrica. Se le buscaba una vuelta de qué forma se podía hacer que las distintas fábricas sigan funcionando y que no haya despidos. Hoy esa política de despidos es bienvenida. Eso es bienvenido. ¿Por qué es bienvenido? Porque es funcional el nivel de desocupación, y todo lo desocupado va a ser funcional al objetivo primordial del macrismo, que es reducir la inflación y reducir el salario en dólares, mejorar la competitividad de las empresas, como ellos les llaman. Entonces, esa es una segunda vía de reprimir, de disciplinar a los trabajadores, diciendo: ojo, que si vos te haces el vivo, mirá que en la puerta de tu oficina empieza a haber fila de gente que quiere tener tu mismo trabajo. Así que fíjate, digamos, es un segundo término. Y después, el tercero, que todavía no está funcionando en Argentina, pero es un esquema que funciona en distintas partes del mundo, y en Argentina en cierto momento funcionó, que es el nivel de endeudamiento. Que no el nivel de endeudamiento a nivel país, sino a nivel de las familias. Cuando uno ve todo lo que fue la crisis estadounidense de las hipotecas, que terminó explotando en el 2008-2009 con la caída del banco de Lehman Brothers como el epicentro, digamos, de la crisis, como el momento más impresionante de la caída de la crisis, lo que explotó en ese momento, lo de la crisis de las hipotecas, era un esquema, un modelo de crecimiento estadounidense que estaba basado en un fuerte nivel de endeudamiento de la familia. El salario real de una familia norteamericana en los últimos 30 años estuvo estancado. Una familia norteamericana ganaba lo mismo en el 2005 que en el 75. A diferencia de lo que había pasado en los 30 años anteriores, en todo el periodo del estado de bienestar venía creciendo y viviendo cada vez mejor. A pesar de ese estancamiento salarial, y perdónenme la digresión, pero es para ir al punto anterior, a pesar de este estancamiento salarial que se dio en Estados Unidos, las familias norteamericanas vivían cada vez mejor. Cada vez consumían más, se compraban más autos, se mudaban, se iban de vacaciones al extranjero, vivían cada vez mejor. ¿Cómo vivían cada vez mejor? Vivían cada vez más endeudadas. ¿Y qué es lo que hacían? Toda la familia que tenía una casa, venía al banco y le decía: che, ¿por qué no hipotecás tu casa y yo te doy un crédito y vos con ese crédito vivís como un rey? Yo te doy $100.000 y vos vivís como un rey. Y le daban el crédito y la familia se lo gastaba. Y después el precio de la propiedad iba subiendo. Entonces después venían y decían: che, ya te gastaste los $100.000, pero no te preocupes porque ahora tu casa sale el triple. Ahora te puedo dar $300.000. Entonces iban y le daban plata. Yo decía: qué bueno, no, esto no me pasó nunca en la vida, me están regalando plata, genial. Y vivían cada vez mejor endeudándose cada vez más. Eso, por supuesto, como no había cada vez más ingresos, tarde o temprano explotó. ¿Y qué explotó? En un momento fueron a decirle: ah, bueno, ahora te toca pagar, ahora el precio de la propiedad no está subiendo, está bajando un poco, así que como tu casa vale menos, necesito que me paguen la hipoteca. Y en realidad esa hipoteca nadie tenía la plata para pagarla, y por lo tanto terminaron quebrando y echando a la gente de las casas en Estados Unidos. Pero mientras tanto, aquí iba el punto A, el endeudamiento de la familia, que puede ser hipotecario, o puede ser con la tarjeta de crédito, o puede ser de distintas vías, y en los 90 pasó mucho, en la década de los 90 pasó mucho, de muchas familias muy endeudadas, ahora menos, en estos últimos años menos, pero ese proceso de endeudamiento también permite generar una ilusión de bienestar, y es bueno, yo no estoy ganando tanto,
no estoy ganando tanto, ya no crece tanto mi ingreso, pero como tengo crédito, todo el mundo la tarjeta de crédito me da, me ceba, me dan crédito hipotecario, esto, lo otro, yo puedo consumir endeudándome. Inicialmente ese proceso es un proceso que puede no verse tan fácil cuál es la luz al final del túnel, o cuál es la crisis, digamos, al final de ese proceso. Entonces, esos procesos de disciplinamiento se dan por estas distintas vías. Por la represión, por un componente de desocupación muy importante y también con lo que puede ser el endeudamiento. Ahora, este proceso, digamos, de discusión de la distribución del ingreso, que se da por distintas vías en el país. Se da por todo lo que es la vía salarial, se da por todo lo que es la vía impositiva, porque cada una de las medidas que se vinieron tomando en estos últimos 2 meses, la suba del dólar, la baja de retenciones, la suba de tarifas, cada una de estas medidas tiene un fuerte impacto, fuertísimo impacto sobre la distribución del ingreso, y ha sido una transferencia de ingresos brutal desde los sectores exportadores, de los sectores mineros, el sector agroexportador, el sector petrolero, el sector financiero, desde los trabajadores hacia todos esos sectores. Ahora, lo que está en discusión ahora, perdón, el último punto bueno, ahora vuelvo. Lo que está en discusión es cuál va a ser la reacción social, cuál va a ser la reacción nuestra, de todos los argentinos, frente a este modelo de ajuste, desocupación y represión que nos ofrece el macrismo. ¿Cómo vamos a reaccionar? Entonces, ahí ya se empiezan a ver distintas voces que toman distintas posturas. Salen ciertos dirigentes sindicales que lamentablemente están saliendo a decir, bueno, el ajuste y había que hacerlo, y iba a pasar. No sé si escucharon a distintos dirigentes que se decían, bueno, porque las arcas de las reservas no dejaron $1, entonces había que hacerlo, y porque el escalado, y había que hacerlo, el ajuste. Están saliendo distintos dirigentes sindicales no todos, pero algunos, tristemente, a justificar lo que ha sido el ajuste sobre los trabajadores que se dieron en estos 2 meses. Esto que se da con el tercer mecanismo, digamos, el cuarto mecanismo de disciplinamiento de los trabajadores, que es comprando a los jerarcas sindicales, comprando a las cúpulas del sindicalismo. Así como en la década del 90 se los compraba haciendo partícipe de las empresas privatizadas y dándole distintas cajas, distintas fuentes de ingresos, hoy lo que se les ofreció fue quedarse con los ingresos de la Superintendencia del Servicio de Salud, que le van a entregar 26.000 millones de pesos, le prometieron entregar distintas obras sociales sindicales. Entonces, el macrismo tiene sus distintos mecanismos de acuerdo, también logró que parte de lo que era el bloque de los congresistas del Frente para la Victoria, de raíz sindical, como Viviani, Romero y otros, rompan el bloque del Frente para la Victoria y hoy se vayan a un bloque que ellos dicen que es justicialista y que no es Frente para la Victoria, y se empieza a ver distintas actitudes en lo que es la disputa paritaria que va a haber. Cuando antes, en todos estos años, todos estos sindicalistas, todos los gremios iban y reclamaban 30 y pico %, y si no, como pasaba con Moyano, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, por lo menos paró todo el país, no había ni abastecimiento de combustible, no había plata en los cajeros, había parado el país directamente. Ahora parece que eso no sería un gran problema porque le encuentran distintos mecanismos de acuerdo y no hay problema con que la paritaria cierre en 20 y 25%, porque ahora con los 26.000 millones de pesos y con otros arreglos que vienen haciendo, van a andar bien. Entonces, me parece que lo que está en juego como lo que va a determinar, digamos, en este proceso que está abierto, digamos, de cuál es el modelo económico que logra construir el macrismo, lo que va a determinar es si el pueblo argentino queda pasivamente mirando y comiéndose el ajuste que nos viene a proponer el macrismo. Si leyendo el diario Clarín, mirando TN,
viendo los globos de color y viendo como Macri baila, te baila en el balcón o te arma la murga en su country privado Jujuy con 5 personas que parece que es el carnaval que lleva importado. Si nosotros seguimos discutiendo si el perrito va al cárcel, tiene que estar sentado o no en el sillón, y boludeces de ese tipo, que todos los días estamos en la agenda, si los 3 prófugos son 3, son 2, si están en... ¿Cuántos días nos pasamos de diciembre discutiendo pelotudeces sobre si los hermanos Lanata, si se fueron, si volvieron, si Hoy lo de Corrales. Sí, todos los días hay una boludez distinta, totalmente intrascendente, que si están en agenda, en todos los medios de comunicación, si Aguada es igual a su hija o no, no sé si vieron la foto, hay como todos los días un sinfín de pelotudeces, perdón que lo diga así de nuevo, que nos proponen como agenda para que todos los argentinos estemos discutiendo mientras ellos avanzan con el ajuste. Entonces me parece que lo que tenemos que discutir y ahora digo, abro el espacio, digamos, para las opiniones, para que lo discutamos entre todos, de cuál va a ser la actitud que vamos a tomar nosotros como argentinos. Si todo lo que creció la organización de los trabajadores en estos años, si todo lo que fue la organización política, los movimientos populares que crecieron a lo largo de esta década ganada, van a estar puestos en la calle, en la resistencia al avance del proyecto neoliberal, cuál es el rol del sindicalismo, cuál es el rol de cada uno de los secretarios generales de sus gremios, si ellos van a estar a la cabeza de los reclamos, nosotros tenemos que hacer los reclamos pidiendo la cabeza de ellos. Entonces, en cada uno de los ámbitos me parece que tenemos que dar esa discusión de cómo se avanza y cómo se resiste este plan neoliberal. Y tenemos que tener claro que, como pasa en el resto del mundo, estos planes de ajuste, no es que uno dice, bueno, me ajustaron un poco la luz, pero bueno, es verdad que estaba muy bajo y me ajustaron un poco la luz, y la carne, bueno, subió un poquito y perdí un poquito de vida, pero me la banco. Porque quizás hay alguno, yo he escuchado por ningún lado algún discurso que por suerte no es que todo el mundo dice eso, pero hay algunos que dicen, bueno, inicialmente nos pegaron un poquito y bueno, y me la banco y se acabó acá. Lo que hay que tener claro es que ellos, el macrismo, que no es más que un gobierno representante de las distintas corporaciones empresarias, que a cada una de las corporaciones le dieron un lugar en el gabinete, cada una de las corporaciones, la corporación agropecuaria, la corporación financiera, la industrial, las empresas transnacionales, cada uno está sentado en el gabinete, se quedaron con un ministerio cada uno, todos ellos lo que están es probando qué nivel de ajuste y qué nivel de empobrecimiento está dispuesta a bancarse la sociedad argentina. Y si ahora avanzan y cae 15% del salario real con esta devaluación y no pasa nada, y todo el mundo cierra la paritaria 20, 23%, 25% y no pasa nada, y nadie corta la ruta y todo el mundo se queda calladito y todo el mundo se queda en su casa mirando la tele, ¿qué es lo que van a hacer después? Van a profundizar ese proceso. El proceso de ajuste se va a profundizar. Si las jubilaciones suben 15% y la asignación universal sube 15% en 6 meses, cuando la inflación está haciendo 15% en 3 meses, y todo el mundo y los jubilados que antes pedían 82% móvil, ahora se quedan callados, y los que pedían la actualización de la asignación universal, ahora se quedan callados, lo que van a hacer es profundizar esta política, profundizar. Entonces tenemos que tener muy en claro, que lo que se está jugando no es, bueno, si el asado lo pago 100 pesos o 120, si no se está jugando cuál es el nivel de igualdad, cuál es el nivel de distribución del ingreso, el nivel de participación de los trabajadores en el ingreso que va a tener Argentina en la próxima década. Y si nosotros nos quedamos tranquilitos, los trabajadores van a ganar cada día menos. Y la crisis que se va a generar, como viene pasando en Europa, como pasa en Estados Unidos, como pasa en todos los lugares donde está instalado el neoliberalismo, puede durar mucho y que cada día haya más desocupación y cada día los trabajadores ganen menos. Entonces, la única forma de poder evitar que este proceso se profundice es con organización política, con organización sindical y resistiendo cada una de estas medidas, organizándonos y resistiendo. Eso es por lo menos mi opinión y bueno, lo abro, ya hablé demasiado para que podamos charlar un poco, hacer preguntas, más que nada para escuchar sus opiniones. Así que muchas gracias.
aspecto que no es económico, pero que es muy importante, es el apagón mediático, primero con el ataque a Alaska, segundo por la eliminación de ciertos programas televisivos, ciertos periodistas que han sido censurados, ¿sí? Que eran una voz discordante y diferente a la visión actual. Eso también ha hecho que todo el mundo vea los medios hegemónicos, ¿sí? Y no vean la otra cara. En este momento te podés enterar de la verdad por 2 o 3 radios que no todo el mundo las escucha, o por internet, que no todo el mundo tiene internet, ni todo el mundo tiene Facebook. Hay mucha gente, yo soy docente, que no tiene internet en su casa. Yo tengo alumnos que no tienen internet en su casa, ¿sí? Por lo tanto no pueden entrar a ver los medios alternativos que hay en internet en este momento, como Diario Registrado, Resistiendo con Aguante y otros lugares. Eso del apagón mediático también es muy importante y tiene que ver con todo el panorama económico que diste, ¿sí? Porque la gente no se entera de las otras cosas. Eso por un lado. Por el otro lado, hay un antecedente de esta crisis de las hipotecas, cuando hace muchos años acá existió lo que se llamó la 1050, donde un montón de gente con sus hipotecas se quedaron sin sus casas. Ese es un antecedente de la crisis del endeudamiento de las casas que hubo en nuestro país. Mucha gente perdió todo lo que tenía, ¿sí? Después, cuando apareció Kirchner, congeló las hipotecas que quedaban, pero mucha gente no solamente perdió la casa, sino que además terminó con grandes desastres en su familia. Ese es un antecedente de nuestro país, no solamente la crisis europea. Y yo creo que sería importante ver, por un lado, que el 24 hay un paro de ATE donde se va a unir otra gente, creo que eso es una manera. Mañana está lo del Parque Sarmiento. Y además tenemos que buscar y profundizar la economía solidaria en nuestro barrio. Yo creo que ustedes, que es lo que están haciendo, creo que lo tienen que ampliar más todavía. Sí, todos. ¿Sí? Porque lo están haciendo. Entonces, yo he comprado algunas veces, ¿sí? Pero creo que hay que ampliarlo. Y que hay que buscar que haya más gente dentro del barrio que participe en estas compras solidarias que se están haciendo, donde se busca una manera de paliar estos problemas, creo. Yo un poco voy a tirar fuego mientras algunos se anima y se larga. Yo creo, referido al apagón mediático, ¿no? y a esta invasión de generar un sentido común de explicación de la coyuntura económica que estamos viviendo, que es justamente la antítesis de lo que estamos tratando de explicar. Por poner algunos ejemplos, ahora resulta que el incremento del precio de la carne tiene que ver con el poco stock que hay. Y entonces dice que por la política kirchnerista no hay más cabeza de ganado, cosa que es una gran falacia, porque en realidad, si uno mira la producción agropecuaria en general, siempre vino creciendo en los 12 últimos años. Si hubo un error que tuvo el kirchnerismo, fue no haber tenido la correlación de fuerza para generar un modelo agrario más razonable y evitar la sofización. Ahora, estos productores que hoy no han producido más cabeza de ganado, se fueron a la soja. Y en realidad hay una decisión económica de estos grupos, a los cuales intentamos con la 125 poner un límite y no lo logramos, y obviamente estos grupos siguieron ganando mucha plata, que hoy nos quieren justificar por sus decisiones económicas una realidad que no es la que nos cuentan, porque en realidad vienen ganando mucha plata. También en ese sentido la intencionalidad es que podamos ir reproduciendo, obviamente yo reclamo lo de mañana, lo de construir redes alternativas, se está buscando entre el conjunto de compañeros buscar distintas alternativas de comunicación para que la gente pueda tener otra fuente de información y no simplemente esta aludón mediático que vemos del otro lado. También hay otra cuestión que es importante rescatar, porque en realidad es sobre el sector donde más han atacado, que es sobre los compañeros estatales,
estigmatizándolos y generando la idea de que todos los compañeros del Estado son ñoquis, son vagos, que una superpoblación del Estado. Y en realidad la primera discusión es nosotros teníamos un modelo de Estado que es totalmente diferente del modelo de Estado que tienen ellos. Ellos no tienen problema con la cantidad, tienen problema con el Estado, con lo cual su política es recorte del Estado y achicamiento del Estado, independientemente de una cantidad de otras cuestiones que están diciendo. Entonces vienen a desguazar el Estado porque vienen a entregar. Hoy escuchábamos cómo líneas productivas de fabricaciones militares se desmontan, el tema de los vagones que están a punto de modificar la logística de transporte de este país, que es fundamental, ya la discontinuaron, los chalecos, o sea, vienen a desguazar todo aquello que con dificultad, con errores, con idas y venidas, el proyecto anterior quiso poner como modelo de producción, y ellos lo vienen a desandar. Con lo cual hoy la defensa del Estado y la defensa de los compañeros estatales sigue siendo una defensa de todos, como dice la compañera. Lo del paro del 24 y toda aquella medida, y fundamentalmente plantear, y yo antes de conversar comenzaba una cosa con él, ellos dicen que el Estado creció mucho y contrató mucha gente, cosa que es una falacia. Si uno mira la estructura ocupacional de este país, del 2003 y la del 2014, la cantidad de empleados públicos y de empleados privados en proporción sigue siendo la misma. Había en el conjunto de ocupados de este país, en el 2003, había un 18,3% de ocupados estatales y un 80 y pico por ciento de ocupados privados, y esa misma matriz con unas décimas de diferencia era del 2014. Así que es una gran falacia de que este gobierno es más, el crecimiento, si uno compara la ocupación con el Producto Bruto Interno, creció mucho más el Producto Bruto Interno que el nivel de ocupación, por más que el nivel de ocupación haya crecido muchísimo y en proporciones de privado y estatal. O sea, acá hay una intencionalidad perversa de asignar al modelo anterior todas las culpas de este ajuste que están planteando, y nuestro compromiso es justamente tratar de desmantelar este discurso. A mí se me ocurre ellos vienen anunciando una crisis económica hace 3 años, hace 3 años que vamos a estar en crisis. La crisis vino cuando llegaron ellos, hace 3 años que este modelo, o el modelo que veníamos sosteniendo, con dificultades, con errores, vino capeando las diferentes dificultades. Ellos en 3 meses destrozaron un modelo que se basaba fundamentalmente en un proceso de distribución, de cuidado del mercado interno, de cuidado del empleo, y de ser y del rol del Estado como el factor y la locomotora de la distribución para generar empleo. Bien, me quería referir y ya aprovecharte que te escuché y me doy cuenta que sabes bastante de economía, sos economista, pero bueno, has explicado muy bien muchas cosas de la economía, y con respecto al tema de inflación, que es, creo que desde el año 76, en Martínez Doés para acá se achaca con el problema de la inflación. Yo viví en los 90, si no me equivoco, la inflación era baja. Sin embargo, la clase media y el pueblo en general sufrió las penurias que ya todos sabemos que ocurrieron en los años 90, ¿no? Entonces, ¿cómo con una inflación baja en los 90 pudieron tener el grado de explotación y de aplicar el grado de miseria que le aplicaron al pueblo argentino? A diferencia de lo que por ahí marcabas ahora, que la inflación iría aumentando o se mantendría alta. Entonces, la comparación un poquito con el tema de inflación de los años 90 a lo que ocurrió hace poquito y de lo que puede ocurrir de ahora más. Es una buena pregunta, porque se machaca mucho con eso de que todo funcionaba mal antes, que había inflación.
y es una cosa que genera, che, pero todo el mundo lo siente como un problema, che, mira cómo suben los precios y demás. Y lo que hay que entender es que hay distintos tipos de inflación. Y que lo importante es qué tipo de inflación es y qué es lo que está generando la suba de precios. En todo proceso de redistribución del ingreso, redistribución progresiva del ingreso, o sea, donde los trabajadores están ganando cada vez más, esos procesos siempre se generan con inflación. No hay ningún proceso histórico, ningún lugar del mundo donde mejore rápidamente y fuertemente la distribución del ingreso y la inflación sea cero o muy baja. Los procesos de inflación baja, ¿cuándo se logran? Se logran en momentos de distribución regresiva. Se logra en Argentina en los 90, donde cada vez se vivía peor, y se logra en Estados Unidos, en Europa, donde en los últimos 40 años los trabajadores viven cada vez peor. Que ahora el que se hizo famoso es este economista francés, Piketty, que se hizo famoso mostrando las estadísticas y todo un libro muy grande donde mostraba cómo empeoró la distribución del ingreso en todo el mundo. Incluso los estadounidenses hablan de este 1% de la población que se lleva un nivel de ingreso de más, y todos los gerentes de las multinacionales y de las entidades financieras que se llevan bonos altísimos y multimillonarios. Entonces, lo que hay es, en Argentina hubo en distintos momentos de historia distintos tipos de inflación. Si la inflación es una inflación cambiaria, se le llama es una inflación generada por la devaluación, o si es una inflación generada por la suba del dólar, por la suba muy rápida del dólar, eso genera problemas sobre los salarios de los trabajadores. Por ejemplo, la hiperinflación, ¿qué es lo que empujaba la inflación? Era la suba descontrolada del dólar, que el gobierno de Alfonsín no podía contar porque no tenía dólares en las reservas. Entonces, cuando la suba de la inflación se da por un tema cambiario, como ahora, que valoran de 9 y pico a 15, eso va sobre la espalda de los trabajadores. Cuando la inflación es generada por la suba salarial, porque vos vas a discutir paritarias y pedís 30%, 35%, 20%, y la suba de salario es más grande que la inflación, en realidad hay inflación, pero vos ganas cada vez más en términos reales. Entonces, es una inflación salarial, es una inflación por mejora de la distribución del ingreso. Puede sonar complejo, digamos, lo que estoy diciendo, no sé si se entiende o no, digamos, pero la realidad es esa, que hay distintos tipos de inflación en distintos momentos de la historia que pueden ser. Ahora, cuando te venden que puede haber inflación cero y que todo, digamos, cada vez mejor, es mentira. Y eso no pasó en ningún lado, nunca. Nunca se mejora la distribución del ingreso con inflación cero. Es imposible hacer eso. Porque si vos estás subiendo los salarios, para que mejore la distribución del ingreso, lo primero que tiene que pasar es que suban los salarios. No estamos de acuerdo. O la otra es que bajen los precios. Los precios bajar, no bajan. No bajan, nunca, en términos generales. Y cuando bajan es porque estás en un proceso recesivo gigantesco, como pasó un poquito en los 90, o pasa un poco en Europa, se llama deflación, que es un problema gigantesco porque es cuando estás en una caída del producto de la economía tan grande que genera baja de precios, pero normalmente no baja los precios. Por lo tanto, para que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores y mejore la distribución, solamente se puede dar con suba de salario. Y cuando suben los salarios, hay empresas que pueden absorberlo, ganando menos plata o comprando maquinaria y mejorando su productividad, y pueden absorberlo sin mover los precios. Pero hay otras que no van a poder hacerlo. Seguramente hay un bar o hay algunos lugares donde no puedan absorber. Entonces, si dan mayores salarios, van a tener que subir sus precios porque no les dé el nivel de rentabilidad para bajarlo. Entonces, siempre cuando hay suba salarial, hay empresas que suben los precios. Y siempre hay inflación. Siempre que hay suba salarial. Por supuesto que si vos parás la suba salarial y la gente está discutiendo quién se queda sin trabajo, quién se salva, y no, ahí puede ser que tenga baja inflación. Ahí puede pasar. Pero tampoco vamos ahora a un proceso de baja inflación, eso que nos dicen, vamos, este año va a ser 20-25% solamente para lograr un ajuste de salario real. Nadie lo cree, no lo cree ni siquiera para que alguien lo anuncie, no es que él nos ve esta fantasía y dice, vamos, tengamos confianza, no lo cree nadie. No sé si se entendió. Quiero aclarar algo de lo que vos dijiste. Sí. Cuando vos hablaste de Alfonsín, habría que aclarar que hubo un golpe de Estado económico, cosa que ahora no hay. Porque todo lo que le ocurrió a Alfonsín fue un golpe de Estado económico que produjo el sistema para sacarlo
y para que viniera el menemismo. Ahora no está ocurriendo. Podemos estar de acuerdo, digamos, además del golpe, además de golpe económico, sí, está bien, además del golpe económico había un contexto, una situación estructural muy compleja, con un nivel de deuda externa muy alto y con muchas dificultades para negociarlo, porque era con la embajada norteamericana y los bancos norteamericanos que se pusieron muy duros y no pudimos renegociar, y eso es imposible salir de la crisis. Pusieron duro porque lo querían sacar. También se le entregó todos los recursos a la patria contratista y se hizo todas las otras cosas que se hizo para contribuir para que la crisis se genere, pero sí, coincido. Yo también. Si no, Bueno, primero que reflexiono con respecto a estas políticas económicas que está explicando Andrés, es que me recuerdo en los 90 que no había inflación, pero había una tasa de desocupación enorme. Y quiero contar un poco mi experiencia de trabajar en una remisería donde ha pasado de que en 10 horas no sonó el teléfono. Recuerdo eso porque me quedó grabado, que nos quedábamos jugando a las cartas. Y lo que yo estoy viendo es que todo este proceso de debilitamiento del salario real va a producir una enorme baja en el consumo. Y que me parece que es una cadena de que no solamente la van a sufrir los asalariados, sino también en parte el comercio. O sea que se va a trasladar a una gran parte de la clase media. O sea que es como una cadena, porque si yo tengo un negocio a la calle y la gente venía y me consumía, y ahora la gente viene y mira los productos porque no los puede comprar, evidentemente voy a vender menos. Y a mí me parece que está claro lo que explicás, el tema de la inflación que se produce por aumento de los salarios, a la inflación que se produce por el aumento del dólar. Porque si suben los salarios, y más que la inflación, que es lo que pasó estos 12 años, que está clarito, y se ve uno en el consumo, se ve en la gente como podía ir a veranear. Hoy en día se ve, yo he estado afuera y se nota claramente que en la playa donde yo iba había otro tipo de gente, no era la gente que veraneó estos 12 años. Una gran parte del sector de clase media baja o el sector trabajador ya lo está sufriendo. Y también quiero reflexionar con respecto a la vergüenza que me dan algunos sindicalistas, no es el caso de Hugo Yasky o algunos que están pidiendo realmente de acuerdo a la inflación y están tratando de recuperar el salario, y hay otros que están transando en base a la miseria de sus propios trabajadores, y eso me parece que es una lucha difícil de dar y que quizá puede haber sido un déficit nuestro de no haber cambiado parte de la dirigencia sindical que realmente no defiende los intereses de los trabajadores. Y bueno, así que esa era la reflexión. Tienen que hacer la tarea. Un comentario lo que decís, que comparto plenamente, y hay un riesgo que nosotros los argentinos debíamos, o un error que debíamos no cometer de nuevo, que es comprar ese discurso de cuando uno le va bien, decir, a mí me va bien porque yo soy un tipo que me esfuerzo y me rompo el lomo laburando, entonces todos estos años me fue bien por eso. Y al vecino que lo echaron, o que vive cada vez peor, o que le está yendo mal, muchas veces se construye un discurso de no, pero a ese lo echaron porque es un vago, ese es un gnocchi, ese es un vago, no se rompió el lomo como me lo rompí yo para llegar a donde estaba. Y hay que darse cuenta que en esos procesos de estigmatización lo que están
tratando es de romper la solidaridad entre los trabajadores y que uno puede sentir, uno puede tener un comercio, una remisería que todavía le suena el teléfono porque todavía alguien se toma el remis, la carnicería donde todavía vendés carne, y decir, bueno, no, pero yo sigo laburando bien, a mí no me tocó, yo zafé, bueno, le tocó a los estatales que se jodan, si dejen de tomar mate y no sé qué. Y hay mucho en ciertos sectores de la clase media, y no solo, y los trabajadores de distintos lados, ese tipo de reacciones, y tenemos que aprender de eso, que cuando avanza el proceso, llega a todo el mundo. A uno le llegan los primeros 2 meses, al otro le tarda 1 año, al otro le tarda 3 años, pero avanza y llega a todo el mundo. Y le llega a lo que labura más o menos, a lo que labura mucho y a lo que se rompe en el lomo. A todos. Entonces hay que tener conciencia de cuando le toca a un vecino, a un compañero de trabajo, demás, solidarizarse, trabajar en conjunto para evitar esos problemas, porque no existe esa cosa del salvataje individual. Ni en estos años a los que nos fue bien, porque éramos unos genios, no pasó eso, sino nos fue bien porque nos fue bien como país, y todo el país creció y progresó, y hubo un país que permitió las oportunidades para que a todo el mundo le vaya bien, más mejores a uno, otra, pero hubo condiciones para poder crecer y mejorar, y ahora va a haber condiciones para irse al tacho. Entonces, nosotros tenemos que evitar construir nosotros ese discurso y desarmarlo, trabajar en desarmarlo, no peleándonos, pero dando la discusión con los compañeros, con los amigos, con los que construyen ese discurso. Me parece que es fundamental no caer en ese individualismo y sí poder saber que estamos en esta todos juntos, y que si no sale, como ya lo vimos en 2001, cuando no va para todos. No va para todos, no va para los trabajadores de la fábrica, no va para los comerciantes, no va para nadie, y el país no anda para nadie. Entonces nosotros entre todos tenemos que lograr desarmar y impedir que este plan económico siga adelante, porque ya sabemos cómo termina este proceso. Bueno, buenas noches, mi nombre es Juan Carlos, soy un vecino al límite, digamos, entre Valvanera y Boedo. Yo quería decir algunas cosas que son como spot, cosas sueltas. El relato lo tenés muy bien acá y lo has armado muy bien vos. El relato en el sentido positivo me refiero. Pero en primer lugar no voy a hablar de la crisis o de los años 90, donde yo no había nacido. Yo nací en los 40. En la crisis anterior. Pero una de las cuestiones que a mí me parece que tendríamos que, en parte se ha hecho, echar el ojo es en las tasas de rentabilidad, que tiene mucho que ver con la puja distributiva. Yo tengo un conocido, no digo un amigo, un conocido que era gerente de una empresa en Estados Unidos. Y de la casa matriz lo mandaron acá, bailaba en una pata. Él me decía que como CEO, digamos, acá en Argentina, ganaba 6, 7 veces más que en Estados Unidos. Y después la otra cuestión, que en un país con una estructura que viene fluctuando y luchando entre adquirir una independencia económica y procesos y momentos en que eso se acentúa la dependencia, también hay un grado de extranjerización. Y hay una cuestión que es que muchas de las remesas que ganan las grandes empresas de acá, incluso extranjeras, tienen que ir a paliar las crisis en sus propios países, lo cual hace que las tasas de rentabilidad sean mucho más grandes acá. Yo escuchaba la otra vez un informe donde Carrefour, por ejemplo, gana el 5, el 6, el 7% en Carrefour en Francia. En cambio acá tiene tasa de ganancia 50, 60, depende del producto, 100%. Por eso también esa cuestión de las tasas de ganancia que hay en este país, claro, en cuanto baja un poquito eso, no estamos ganando esa tasa extraordinaria que solemos tener en este país tan generoso. Así que creo que eso es uno de los temas también que tiene mucho que ver con el proceso inflacionario.
Y después hay una serie de cuestiones que también tiene que ver con la cuestión de la tasa de ganancia, que es la situación que se ha hablado de la baja en el stock ganadero. Pero también eso ha ocurrido por decisiones de los propios empresarios. Yo voy muy seguido, tengo amigos en la zona de Mercedes, en estos 10, 12 años, he visto todo el proceso que ocurrió ante Lisoto. Era una zona lechera, por lo menos la parte que iba yo, una lechera de vaquerías y qué sé yo. No hay una vaca. No hay una vaca, hay un dibujito en chapa de un lado para que los chicos de la zona se acuerden de cómo era. Pero ahora todo es verde. Todo soja. Así que, y esas son decisiones que han tomado los mismos empresarios. No hay vacas porque tampoco era rentable o era mucho más rentable este tipo de negocio. Bueno, después se me ocurre un otro spot. No, a mí, con respecto a esto que planteabas vos, creo que lo que sí es correcto lo que planteás, lo que generan estos procesos donde la liberalización y la desaparición total del Estado es la puja de los grupos económicos. Y la puja de los propios grupos económicos, acá tenemos una estructura básicamente oligopólica, por no decir monopólica, donde hay determinados grupos que tienen capacidad de ser los generadores de precios. A ver, la inflación es un producto de posicionamiento en la distribución del ingreso y no tiene nada que ver con todos estos esquemas y justificaciones monetarias de las que están hablando. En realidad son todas falacias, en realidad es un posicionamiento. Si yo como grupo tengo la capacidad de carterizar o imponer el precio que a mí se me ocurre, lo impongo. Y como yo, el esquema comercializador acá sabemos que en un 60% está manejado por los hipermercados, ellos imponen el precio. Y en función de eso lo que hay es una puja entre los propios grupos a ver quién se reposiciona mejor. Por poner un ejemplo, en noviembre, donde la situación política estaba tensa, acá vos no conseguías, si eras constructor, no conseguías una bolsa de cemento porque te la vendían y te la condicionaban, y había un grupo que era el que tenía cemento y no lo ponía a la venta. Y no que había una demanda extraordinaria, no quedamos sin cemento, no, lo estaban acopiando. Entonces hay grupos y lo estaban acopiando, y hay grupos que tienen la capacidad de ser los generadores del precio. Algo que quiso hacer el proceso de Cristina fue justamente por primera vez, y sin una política que yo valoro como muy inteligente, empezar a estudiar justamente la estructura de costo, la cadena de valor, ver dónde estaban los problemas, estudiar con seriedad, buscar el diálogo con los grupos empresarios, tratar de llegar a un acuerdo. El valor de los precios cuidados no era un castigo a los empresarios, no se olviden que fue una negociación donde los empresarios se eligieron, era generar una cultura del precio de referencia. Era voluntario. Era voluntario, era generar justamente eso, la cultura de tener una referencia. Hoy la gente perdió referencia, ¿no? Yo creo que la mayoría, uno va al supermercado y no tiene. Dice, vale tanto y no sabe si tiene, en realidad ese es el valor, si me están robando, si no hay alternativa, si quedó ahí. O sea, justamente esta cultura que se empezaba a gestar en los productos básicos, en una cadena de productos de consumo familiar, que la gente tenga la idea de un precio serio de referencia y en función de eso tomar sus decisiones. Y por ahí la gente no cambiaba de marca y estaba decidida a pagar un poco más. Y bueno, era una decisión personal, pero sabía que estaba pagando de más, no es que no lo sabía. Bueno, estas políticas me parece que es a la que justamente apuntaron a destruir, apuntaron a que no haya precio de referencia, con lo cual hoy uno termina yendo al supermercado y no tiene alternativa. Esto que acaba de decir Macri, pongan, primero que es una falacia, porque en realidad si uno va a internet, la mayoría de los precios están ya, pero uno no va, como decía, no va a comprar la sal en Boedo, la papa qué sé yo, José González, ¿no? Es una locura lo que está planteando y es una gran falacia. Y el otro tema que por ahí no tiene nada que ver es este sofisma de la competitividad y los mercados externos. Primero, la competitividad para ellos es baja de salario, no hay otro modo. O sea, acá no se habla de competitividad mejorando los niveles de inversión para mejorar la producción, para mejorar la eficacia de la producción, sino simplemente la competitividad es bajemos los salarios en términos de dólares a la mitad. Ahí vamos a ser competitivos. Y también eso, porque uno diría, bueno,
si con eso logro meter todos los productos en el mundo, por ahí me va bien. Primero que es una falacia, no va a pasar. Hoy el mundo está en una crisis tal de que no nos van a comprar, es una gran mentira. Así como no llovieron los dólares hasta ahora que nos prometieron, y lo que nos están dando de los dólares nos lo están dando muy caro, tampoco vamos a lograr penetrar en los mercados, salvo algún nicho muy chiquito que estos grupos empresarios van a decidir que ese nichito por ahí le va a dar una franja de mercado. Entonces, este modelo basado en la posibilidad de insertarnos, entre comillas, en el mundo, va al fracaso con ellos mismos. No nos vamos a insertar porque el mundo está muy complejizado y no es a través de este modelo. Justamente la antítesis que nosotros planteábamos era justamente la consolidación de un modelo en base al desarrollo del mercado interno que le dé sustentabilidad, y a partir de esa sustentabilidad, sí, no renegar, buscar nuevos mercados, hacer la negociación internacional, buscar, pero en base a una cosa concreta que dé sustentabilidad, que es nuestra gente y nuestra región. Me pareció muy buena la charla en el punto de que yo estaba pensando, a ver, hay mucha gente que nos dice, bueno, pero a ustedes no les importaba la inflación antes y ahora sí les importa, ¿no? Entonces me gustaba desarticular ese argumento y me parece muy útil saber esta cuestión de la inflación en un proyecto de país, digamos, una inflación porque se está tratando de aumentar los salarios, porque se está tratando de ver la cadena productiva, y una inflación que es simplemente para hacer una transferencia de recursos, ¿no? Entonces eso, tenerlo claro para poder explicarlo, porque hay un argumento muy fuerte en las redes sociales y bueno, la gente en general de decir, ahora vienen a hablar de la inflación cuando antes no existía, ¿no? Eso existe. Entonces me parece muy positivo que nos hagamos cargo de todo esto y que podamos explicarlo, porque hay mucha gente que lo necesita. Por eso dice, no, la inflación con Cristina, pues no sabe, era mayor que la que hay ahora. Ese es un punto. Y después otro punto que me parece interesante para sumar es el tema de la deuda, que no solamente que ya prácticamente ya se cambió, se hizo todo lo que dijeron que iban a hacer, sino que están muy fuertes yendo a un endeudamiento que que vos lo dijiste muy bien, que supuestamente el argumento más fuerte de ellos es, bueno, necesitamos hacer esto porque si no las inversiones extranjeras no vienen, ¿no? Y todo el tema de que si hacemos esto, bueno, nos ajustamos un poquito el cinturón, pero van a venir inversiones, como que todo lo mágico va a pasar. Entonces te dicen, no, bueno, un pasito más porque entonces va a llover esto y entonces va a llover lo otro. Y lo mismo con la deuda, o sea, estamos diciendo que vamos a pagar un montón de plata que no tenemos, endeudándonos más, para que simplemente endeudarnos más. No es que por pagar todo lo que dicen que hay que pagar a los buitres, nos van a llover las inversiones. Eso es mentira y eso también va a repercutir en todo lo que estamos viendo, que ya 2 meses de Macri ya está sucediendo. Entonces ese me parece que es un punto también que lo vamos a ver muy fuerte. Sí, además lo dicen. Creo que se me escucha igual. No, creo que aparte es una visión cínica, porque lo que están diciendo es que si los salarios son bajos, bajísimos, más bajos o al nivel de la región, donde también esos países que tienen sueldos más bajos que la Argentina tampoco han tenido un despegue económico y están viviendo una crisis espantosa, lo cual demuestra fehacientemente que bajando los salarios, con salarios más bajos, no mejora la economía en general, sino que incluso puede estar en crisis. Pero referido a bajar los salarios para que vengan las inversiones, quiere decir de que va a haber más trabajo para todos, con bajos salarios. Es decir, lo que ellos están llevando con salarios insuficientes, pero va a haber eso para todo el mundo. Todo el mundo se va a cagar de hambre, pero va a tener trabajo, digamos, para decirlo de una manera brutal. Así que bueno. El mejor caso de ese, el más claro, es lo que pasa en la industria automotriz, donde Ratazzi, que es el CEO de Fiat, que fue fiscal de Cambiemos, fue fiscal macrista, decida que una vez que ajustemos los salarios, Argentina iba a venderle autos a todo el mundo. Y los salarios se ajustaron,
porque las automotrices, el costo salarial le bajó muchísimo, y enero fue el peor mes de venta y fabricación de autos en 11 años, el peor de todos. Y a Brasil le exportamos menos que en los últimos 10 años. O sea que no hubo ningún efecto de mayores exportaciones a ningún lugar del mundo. Es así, como decía Andrés, es un tema de que vos le vendés a países que andan bien, países que crecen. Le vendés autos a países que compran cada vez más autos. Ahora, si tu principal comprador es Brasil y Brasil está en crisis, te va a comprar cada vez menos. Aunque todos tus trabajadores ganen menos. Y después, un punto extra sobre lo que contaban, eso refuerzo lo que decían de que el trabajo de las rentabilidades se estaba haciendo. La Secretaría de Comercio trabajaba fundamentalmente en dos cosas. Uno, discutir precios, y cuando discutir precios es discutir la rentabilidad con cada una de las empresas. Y la segunda era discutir las inversiones, la sustitución de importaciones, que se exporte, que cuando discutís eso con las empresas, cuánto tienen que invertir, también discutir la rentabilidad. Que eran todas las discusiones que se daban en la Secretaría de Comercio. Y si ustedes leyeron las noticias, salieron todos los diarios, que se echaron 200 trabajadores en la Secretaría de Comercio, son los 200 trabajadores que se sentaban cara a cara con cada una de las empresas diciendo, tenéis que invertir. Y decían, no, en este país no se puede invertir porque son muy altos los salarios, y nosotros le decíamos, no, mirá, los salarios son estos, pero vos ganás esto, esto y esto, por lo tanto tenés que invertir. Y cuando iban y decían, no, mi precio tiene que ser este, estaban a precios cuidados y se decía, no, mirá, tu precio es este. Iban y pedían 30% de aumento y nosotros decíamos, no, che, te toca 5, no 30. ¿Por qué? En los precios cuidados, cuando se discutía eso, en cada cadena había que discutir, y digo que es muy complejo, la discusión es cuáles son los costos, cuál es la rentabilidad en cada uno de los segmentos de la cadena, con cosas muy conflictivas, como en la leche uno discute con cómo está el tambo, si el tambo quiere hacerse sojero, y si cuántos tambos se cerraron y se concentraron, qué pasa con Sancor y con la cooperativa y con la... Todas esas discusiones son muy complejas y se hacían, y hubo un aprendizaje y formación de equipos que ahora se destruyó. No quedó nadie haciendo eso. Con lo cual, digamos, no es que no se haya avanzado, se podría decir que se avanzó tarde en ese sentido. Digo, sí, que aceptaría el argumento de que se aceptó tarde, de que la verdad que el kirchnerismo tendría que haber hecho eso en 2007, no en 2014, que fue cuando se empezó a hacer en serio, digamos, empezó a ser muy tarde. Y después, es verdad, lo del endeudamiento, la verdad que no lo dije lo suficiente, digamos, en la cuestión, y es un punto central, que todos los cambios estructurales que el kirchnerismo intentaba hacer, como decíamos al principio, de todo lo que era las necesidades. ¿Se escucha algo? Ahora dale. Ahí volvió. Cuando el kirchnerismo discutía volver al autoabastecimiento energético con YPF, o industrializar el país, industrializar la ruralidad para que el país tenga menos déficit industrial. Todas esas discusiones el macrismo no las da, no las va a dar, no le importa. Por eso el CEO, por eso el que maneja la política energética es de Shell. ¿Shell produce petróleo en el país? No. ¿Qué es lo que hace Shell? Importa y refina. Entonces, no es casualidad que se ponga alguien que nunca se encargó de sacar gas de petróleo del suelo, del subsuelo. Porque no es esa la visión que tiene el macrismo. Que si hay que importar, hay que importarla. Si hay que importar todos los productos industriales, hay que importarlos. No hay ningún problema. ¿Y de dónde salen los dólares? Del endeudamiento. ¿De dónde sale? No hay problema con todo eso, con importar todo lo que sea necesario. No hay ningún problema con no tener autoabastecimiento energético. ¿Por qué? Porque lo vamos a traer con los dólares de la deuda. Y tiene un problema muy grande, que es esto de los buitres, que es la extorsión que viene haciendo los buitres. Y la verdad que lo que retrocedió el país en los términos de su discusión con los buitres en estos 2 meses es una cosa fascinante, fascinante. Pasamos de ser la vanguardia internacional a hacer un planteo en el que el mundo entero estaba de acuerdo en que un fondo de inversión que compra 2 mangos un título no puede pedir que le pague 1000, si lo compras 2 mangos a precio de fondo, no puede pedir que vos le pagues un valor altísimo, y todos los países estaban de acuerdo y estaban cambiando la legislación, y ahora pasamos a decir que todo eso es mentira y hacerles ofertas ridículas. No sé si vieron, en algunos lugares de internet está circulando, en el sitio de finanzas, uno de los más importantes a nivel mundial, se llama Bloomberg, sacaron una nota
en donde en la nota dicen, analizan todo y cuentan, la nota es un quilombo de tecnicismo financiero, digamos, no se la recomiendo leer a nadie, digamos, yo soy economista y la verdad que se entendía la mitad de lo que decía. Esa es la idea. Sí, no lo hacen a propósito, sale así normalmente, digamos, ¿no? Sale fácil, digamos, el hablar es difícil. Y contó un par de cosas donde, primero, qué es lo que arreglaron los fondos que ya arreglaron. Y donde nosotros le ofrecimos, nosotros como país, ¿no? Porque en el fondo seguimos siendo argentinos, aunque el gobierno hoy nos avergüence, igual seguimos siendo argentinos. El gobierno argentino le ofreció pagar el 150% del valor original de los bonos que habían comprado, pero no el precio que lo compraron. O sea, si vos compraste el bono a 5 pesos, pero el bono decía pagaré 100, nosotros estamos ofreciendo pagarle 150. Y en algunos casos, en el fondo que acordó, que es el fondo DART, se le ofreció pagarle más de lo que ese fondo reclamaba. El fondo había comprado unos bonos que decían pagaré 100, pero en realidad lo compró a 3 pesos. Nos hizo juicio y en el juicio pedía que se le pague 130 y nosotros le vamos a pagar 150. Por supuesto que el fondo acordó. ¿No? Porque si bueno, en esa demostración de generosidad absoluta, acordó. Y otros fondos están pidiendo todavía más. Pedían, y era increíble porque la nota esta de Bloomberg, que imagínense, un periodista financiero del centro de las finanzas mundiales, sintiéndose el tipo indignado de que el fondo pedía 101% de tasa de interés anual. El fondo que no cerró, creo que era el Elliott, otro de los fondos micro, decía, está pidiendo que se le reconozcan por todos los años de default 101% de interés anual acumulativo. O sea, que cada año le vuelvas a pagar el capital original. Lo que es una locura, pero que, imagínense que Argentina se viene endeudando estos años al 8%, 7% anual, piden 101. Y no se sabe si van a acordar o no, pero hasta el Centro Financiero Internacional considera que son unos locos lo que nos está pidiendo a nosotros. Es una locura, puesto el sistema financiero internacional, el capitalismo puede funcionar como una usura, pero estos se pasaron de rosca, están pasados de rosca. No, nadie puede entender, ni gente del Citibank, de cualquier banco que se dedica a hacer negocio financiero, a la usura, nadie que se dedica a la usura puede entender que estos se están pasando de rosca. La verdad que le recomiendo ver si ahora debería salir estos días traducción y explicación un poco de llano, porque la verdad que es una cosa increíble que no terminen de cerrar en ello. Pero lo van a hacer a cualquier costo, van a acordar como sea, porque después necesitan endeudar. Porque para eso tienen que derogar la ley Cerrojo y ahí estamos nosotros. Me parece eso es lo interesante para eso, que lo tienen que hacer pasando por arriba del Congreso. Sí. Es un comentario individual, es difícil y también hay que aprender. Es difícil porque el bloque se está quebrando y no se quiebra por casualidad, porque a todos los gobernadores cuyos diputados se fueron del bloque de Frente para la Victoria, ¿para qué se fueron? Se fueron para dar quórum, para que se pueda elegir a los jueces de la Corte Suprema y aprobar la modificación de la ley Cerrojo, que son los dos primeros temas de agenda. ¿Y qué le prometen a los gobernadores? Fondos para obras y que se pueden endeudar. Entonces algunos gobernadores, con una preocupación de su provincia, que está bien, como preocupación de que tienen problemas financieros y tienen que resolverlos, cosa que me parece bien y razonable y responsable de su lado, pero lo están empezando a resolver de una forma incorrecta, que es endeudándose ellos también. Entonces, le prometen que una vez que cerremos con los fondos buitre, ellos se van a poder endeudar más barato y más fácil. Entonces, suena difícil que el Congreso no banque la modificación de la ley de Cerrojo. Y hay que aprender nosotros, como experiencia histórica, triste, de que desde el Congreso la resistencia no existe. No existe. La verdad es que no existe. Y nosotros cuando decíamos, no, bueno, si perdemos, volvemos al llano, bueno, hay que no pensar nunca más lo lindo que sería el llano. Porque las derrotas políticas cuestan cara, muy, muy caro. En vida, en todo, va a costar carísimo. Carísimo nos va a costar esta derrota.
Y esa idea de no, bueno, en el Congreso vamos, nos resistimos, diputados nuestros, los senadores más o menos, pero diputados no existe. Y ahora lamentablemente no existe. Ojalá, porque este es un país presidencialista. Y te lo resuelven con el DNU, y si no te lo resuelven con el DNU, te lo resuelven con la distribución de los recursos que va para los gobernadores que entregan a sus diputados. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos tiempos, y no es una sorpresa. La verdad que ya lo sabíamos, iba a ser así. Claro, ya lo sabemos, pero digo, está bueno actuar sobre esto, escracharlos en algún punto, hacer algo, no decir, bueno, ya sabemos, entonces no hablemos del tema, no, me parece que hay que hablar un montón de este tema justamente. No, estamos de acuerdo, hay que hablarlo y cada vez que se entregue y se sea funcional hay que denunciarlo y discutir con cada uno de los diputados que entraron en la lista de Frente a la Victoria como senador y demás, en una lista dando discurso de la justicia social y después terminan dando quórum, levantando la mano para hacer todo lo contrario. Todo eso hay que tenerlo bien en claro. No paso ahí. No, eso iba a decir, que lo más triste es que nuestros representantes van a convalidar todas esas medidas de deuda. No todos, ¿eh? No. Hay algunos con voluntad de hacerlo y otros no. Sí, dos cositas. Una, creo que como bien dijo Andrés, el panorama no es alentador. Ahora tampoco nos vayamos derrotados. Depende de lo que hagamos y lo que sigamos construyendo cotidianamente, que le pongamos límite a esta posibilidad y que conjuntamente sigamos haciendo una denuncia y justamente pudiendo que un gobernador que tiene una responsabilidad objetiva de mantener una provincia no se sienta solo y tenga que ir solo a negociar. O sea, acá hay objetivamente se ha demostrado en estos 2 meses una barbaridad, le dan plata a que pase y le acuerde y a los otros no le dan. Una cuestión que Cristina peleó mucho y que la Corte Suprema nos falló en contra, que se fue el 15% del ANSES, que se lo dio la Corte, que nosotros no teníamos posibilidad, y Cristina, con una lógica racional, si yo tengo que ceder, se lo cedo a todo el mundo. No era que Cristina quería ceder ese 15%, lo peleamos todo lo posible. La Corte nos hizo una zancadilla y Cristina sacó un decreto diciendo, bueno, del 15 a todo el mundo, y lo primero que hace Macri justamente es recortar ese poder, porque recortando ese poder al resto de la provincia es donde él tiene la llave para condicionar toda la política. Yo creo que el panorama no diciendo quedémonos tranquilos, está todo bien, no, es un panorama complejo. Creo que en gran parte va a ser la gente, la capacidad de organización la que va a poner límite y resistencia a esta política. Este gobierno hay algo que se caracteriza, que es prueba, donde puede avanza y viene con todo. Ahora, donde se le planta una pared, logramos por ahí parar la embestida. Creo que es una cosa difícil, como dijo, es muy larga, el daño es muy grande. El problema es que son políticas con mucho daño y que nos van a perjudicar, que nos va a costar muchos años. Pero me parece que tenemos que tener claro que la única alternativa es organizarnos, tener claridad de defender algunas políticas, denunciar y tener claridad. Yo pongo un ejemplo. Hasta diciembre había un fondo de 6.000 millones de pesos o más que se manejaban como deuda intraestatal, que no pagaba intereses y que eran asuntos contables. Esto es lo primero que hicieron, se lo pasaron al banco y a partir de esa deuda sacaron un bono, y esa deuda ahora que no pagaba intereses nos cuesta 700, 800 millones de pesos a cada uno del país. O sea, hay una política de entrega, de favorecimiento, un sector, que es el sector financiero, que es escandaloso. Bueno, empezar a decir y a denunciar todas estas cosas. Creo que esto, y justamente la intencionalidad de ir convocando estas charlas, y generando la posibilidad de que nos vayamos agrupando y discutiendo, es la única línea, la única alternativa que nos queda para el futuro. Respecto a lo sindical, pues yo estoy en el movimiento sindical de una vertiente que ya declaró frente a cualquier situación, nosotros vamos a estar en la pelea, superamos viejas barreras y dejamos por de lado alguna diferencia, vamos a ir atrás de un gremio que no es un gremio nuestro, que es de arte conducido más, pero en función de esto, con la lógica, la búsqueda de la unidad y la búsqueda de la resistencia, dijimos, nos vamos a juntar con Michelle, nos vamos a juntar con las organizaciones sociales, porque acá hay que empezar a generar este movimiento de la maquinaria social que le dé capacidad de organización y resistencia, y por eso yo planteaba, hoy hay temas puntuales que nos comprometen, porque si miramos al costado y dejamos
a los estatales solos, nos estamos dejando solos a nosotros mismos. Hoy la política de despidos, la arbitrariedad y las políticas de la defensa de las políticas del Estado que generamos en estos años son la prioridad que tenemos que plantear. Y esas políticas no se hacen en el vacío, se hacen con compañeros que las habían generado, desarrollado y que no es un problema de reemplazo. El valor de esos compañeros, en muchos casos sí militantes y hay que rescatarlos, no hay que esconderlos. Hay muchos compañeros que sí fueron militantes, que son los únicos capaces de sostener esa política justamente a partir de su compromiso con la gente y con el proyecto y con esa política. No se cambia. Entonces yo vuelvo a reiterar, el compromiso con esta cuestión es todo junto, el debate y la reflexión y empezar desde lo institucional a ponerle límites. Se le pone límite a los diputados, se le pone límite a los compañeros dirigentes sindicales. Ahora también la otra reflexión, se le pone a límites si nos comprometemos y nos metemos en la lucha gremial. Por lo cual nos tenemos que afiliar todo a algún sindicato y lentamente empezar a dar. Las cosas no se cambian por decreto o por buena voluntad. Las cambiamos nosotros. Para cambiar un dirigente nos tenemos que comprometer, tenemos que arremangarnos. Es difícil, pero es posible. Acá hubo procesos históricos donde fue posible la renovación. Hay líneas sindicales todavía razonables, hay líneas sindicales comprometidas y hay muchos compañeros del movimiento sindical comprometidos con los trabajadores, comprometidos con el pueblo, a veces en mucha soledad peleando contra aparatos poderosísimos que impiden. A los aparatos se le gana con organización y con voluntad política. No son invencibles. Y hay muchas demostraciones históricas donde los aparatos son posibles de derrotar, no son imposibles. La forma es juntarnos, comprometernos, afiliarnos y dar la pelea, apoyar al compañero que es la cabeza, demostrar que no nos